Vamos a estar ahora en el repaso de la lección número 1 de este folleto Isaías, consolaos pueblo mío. Un folleto tremendamente interesante en lo que pues la introducción, la primera lección, y esperamos que sea de provecho para cada uno de ustedes y que podamos sacar el tiempo para ese estudio. Vamos a orar y de esa manera iniciaremos. Oremos. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, muchas gracias Dios te damos por esta oportunidad que nos regalas. Permite Dios que a través del repaso de esta lección podamos meditar y recordar las verdades espirituales que han impresionado nuestra mente durante esta semana, lo que hemos aprendido. Y de igual manera coloca en nosotros la disposición, la necesidad, la diligencia para estudiar tu palabra y de esta manera estar más cerca de ti. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en la lección número 1, la que corresponde para hoy, 2 de enero, crisis de identidad. Y en el ambiente, ¿verdad? Juvenil o psicológico, se habla, esa expresión es bastante común, ¿verdad? Una crisis de identidad, no tiene una crisis de identidad, no sabe ni qué quiere, ni qué le gusta, mejor dicho, y ahora anda con unos amiguitos y entonces ahora hacen lo que ellos hacen, él no sabe ni qué es lo que solemos hablar de esta situación. Dale, Eli. Oye, ese apunte está, Eli dice, transmito acá porque de pronto no te escuchan, Eli dice que esa crisis no solo lo vive en la adolescencia, sino a los 40, a los 50, a los 70. Yo tuve la crisis de los 30 a los 27, también uno se siente así como que, ¿y qué he hecho con mi vida? ¿Y qué es lo que toca hacer ahora? ¿Y por qué no hice lo otro? En fin, esta lección nos está hablando ahora, pero de una identidad desde el punto de vista, pudiera yo decir, cultural del pueblo de Israel. El asunto es que la palabra cultura pudiera ser muy vaga en estos tiempos, pero si nosotros aterrizamos algo y es que la cultura de Israel era Dios. La cultura de Israel era la teocracia, el gobierno de Dios. Y si vemos cada una de las fiestas del pueblo de Israel, ¿hacia quién apuntaban? Hacia Dios. De pronto hoy en nuestros tiempos nosotros de fiestas populares, ¿verdad? El carnaval, ¿qué será? El Halloween, la Navidad, el amor y la amistad, pudieran ser fiestas que no necesariamente están conectadas con Dios. Es más, pudieran tener más una conexión pagana que otra cosa. Digamos, lo más pudiera ser la Semana Santa, lo más entre la Semana Santa y un poquito la Navidad, lo más cercano a decir, no, en esas fiestas uno como que reflexiona en algo en Dios o en algo que hizo Dios. De resto, es muy difícil. Pero con el pueblo de Israel no era así. Cada una de sus fiestas reflejaba una parte del plan de salvación, tenía una función salvífica, si se quiere, pedagógica, bueno, de enseñanza, porque no solo era para niños, era para adultos también. Con estas no, con estas fiestas se rememoraba algo o se hablaba del futuro de algo que iba a suceder. Así que podríamos hablar de esa crisis de identidad. El pueblo no sabía en realidad cómo había llegado hasta ahí. Su nombre, el nombre del pueblo de Israel, que significa que lucha con Dios, ya también estaba prácticamente ¿qué? Derrotado, en el sentido de que, ¿para quién es el mensaje de Isaías? ¿Quién recuerda? Había una tribu en específico para cuál era el mensaje de Isaías, o un reino en específico. Era para el reino de Judá, o para el reino del sur, digamos de alguna manera. Ya Israel ahí estaba fraccionado, ya no eran las 12 tribus originales, sino que las 10 tribus del norte separadas, las tribus eh, Judá y Benjamín aparte. Entonces Isaías habla en el contexto de Judá.
no porque solo fuera para Judá, sino que Judá era, digámoslo así, el remanente, lo que había quedado del pueblo de Dios o del pueblo de Israel. Porque en Judá, en Jerusalén, estaba el templo. Pero saben, la identidad, en esos momentos ya Israel, seguiré diciendo Israel, ya no era una potencia, ya no era un emblema de Dios, ya no era el pueblo como pudiera ser en los tiempos, a pesar de las dificultades, luego de que salen de Egipto, las naciones de los amorreos, de los hititas, todas esas naciones cananeas que estaban alrededor, tenían un respeto especial por Israel porque sabían que de noche tenían una columna de fuego que los protegía, de día tuvieron una columna de nube que lo guardaba del sol, y eran evidentes los portentos que Dios realizaba a través de Israel. Pero ya este pueblo no tenía eso, ya no veía eso. Estaban en una decadencia moral tal que tenían crisis de identidad. El pueblo de Dios ya no tenía a Dios. La religión oficial del pueblo de Dios ya no era ese Dios. Así que eso indudablemente los hace caer en una crisis de identidad. Y miren el versículo a memorizar, que es Isaías 1:18, nos muestra a un Dios que aunque el hijo tiene problemas de identidad, no lo rechaza, no lo sataniza, no lo vuelve el enemigo, sino que ¿qué? Lo llama. Y aquí podemos extraer la primera lección de este repaso. Cuando usted, bueno, los que son padres, cuando tienen un hijo rebelde, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, te me vas de la casa y ¿será que así es que funciona? O el cocotazo, ¿será que los que son padres tendrán unas experiencias y muchas cosas que decir al respecto? Pero miren lo que dice o lo que está haciendo Dios aquí. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, Dios le está diciendo, bueno, ven acá. Yo sé que tú estás un poco embolatado, estás en crisis de identidad, estás muy rebelde, no estás haciendo las cosas que sabes que te hacen bien, estás probando X cosas, estás andando con tales personas, pero ven acá, vamos a ponernos a cuenta, vamos a arreglar esto. Normalmente, cuando uno es la parte ofendida, uno no busca arreglar las cosas, ¿verdad? Uno espera que lo vengan a contentar, a decir, pero ven acá, las cosas no son así, no. Pero no, aquí la parte ofendida, es decir, Dios, es el que viene y nos busca. Eso nos debe hablar acerca del amor de Dios para con nosotros y de cómo debe ser nuestra actitud con el que se equivoca. Miren, si la parte ofendida siempre espera que lo vayan a buscar, probablemente usted va a tener en su vida muchas relaciones rotas y muchos problemas sin resolver. Porque así somos, o sea, podemos ser el que pega, el ofensor, y aún así hacernos los bravos. Podemos ser el que daña y aún así decir, no, si no viene, entonces no hablamos. Debemos extender puente. Entonces Dios extiende un puente y dice, ven, vamos a hablar. Y aquí debo mencionar esto. No se trata de un perdón, ¿cómo se llama eso? Cuando los padres son, que no dicen, no regañan ni nada de eso. Muy permisivo, exacto. No se habla de un perdón permisivo, de una actitud de que no tiene en cuenta la ley, de una actitud que no tiene en cuenta los principios. No. Él señala y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, menciona el problema, menciona la situación a través de un lenguaje muy interesante. El libro de Isaías es muy poético, utiliza unas figuras literarias muy interesantes. Lastimosamente, al transliterarlo, es decir, al pasar del hebreo
pues a nuestros idiomas, español, inglés, como que se pierde ahí un poquito la belleza poética, pero aún así podemos, en las imágenes que utiliza, podemos encontrar todavía mucha belleza en esto. Dice, si son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios viene y nos busca. Dios buscó en ese tiempo a ese pueblo que tenía crisis de identidad y quería devolverles la identidad. Quería perdonarlos para transformarlos. Y la lección nos menciona acerca de eso. ¿Cuántas veces nosotros queremos ser transformados primero antes que perdonar? Y eso es un grave problema. Pareciera obvio, pero no es así. Cuando una persona viene a la iglesia, sea un amigo, sea una persona recién bautizada, sea un simpatizante, ¿nosotros qué queremos? Transformarlo. Nosotros queremos es que cambie esto, que cambie lo otro, que diga, queremos una transformación. Y nos olvidamos que el proceso es primero perdón y luego transformación. Y eso aplica a toda la vida espiritual, a cada una de las personas, indistintamente de su etapa de evangelización, de crecimiento espiritual. Porque si nosotros tratamos de hacer lo contrario, eso es como vestirse con trapos de inmundicia. La Biblia dice esa expresión en ese lenguaje tan fuerte. No podemos nosotros querer ajustar lo superficial primero para luego estar bien con Dios. Eso sería justificación por obras y no es lo que la Biblia enseña. ¿Okay? Entonces, sigo adelante. La lección nos muestra cómo Dios habla con el pueblo y utiliza expresiones como oíd cielos, y dice que es una manera de traer testigos o de referenciar cómo antes dice que en esos tiempos se utilizaba a los dioses paganos como testigos, como decir, te juro por el dios que te va a pasar esto, cosas por el estilo. Pues no, Dios no, pues Dios es el Dios real, no utiliza eso, sino oíd cielos, la tierra, llamo a la tierra también por testigo. Porque es que miren, el pueblo estaba fallando a un contrato, una relación que tenía con Dios. Y miren, aquí uno diría, ¿cómo se le olvidó al pueblo de Dios quién era su Dios? Y suena así como chocante, como que, oye, imposible, pero sí pasa. Es más, probablemente hemos visto a personas cerca de nosotros que le ha pasado eso. Es más, nos puede estar pasando a nosotros también. Estando aún en la iglesia, se nos olvida quién es el Dios de la iglesia. Y ahí nosotros tenemos que reflexionar, y por eso el mensaje de Isaías también es para nosotros. ¿Qué pecados tienes rojos por ahí que necesitan ser emblanquecidos? Es un llamado para nosotros también. Isaías en el capítulo 1, y hago el énfasis, bueno, en esta lección se habló del capítulo 1 hasta el capítulo 5, y se hizo énfasis en el capítulo 1 y en el capítulo 5, pero es del 1 al 5, entonces usted juiciosamente vaya leyendo para que lleve ahí todo el hilo del libro de Isaías, que es muy interesante. Entonces nos dice que el pueblo estaba experimentando, y eso sí quiero leerlo, porque quiero aclarar algo ahí también. Vamos a buscar en el libro de Isaías. Y pues, esta fue una de las partes de la lección que más me llamó la atención, y que si se quiere
No sé cuántas veces he pasado por ahí y no me había percatado de eso. Dice Isaías capítulo 1, versículo 10. Gobernantes de Sodoma, oíd la palabra del Señor. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ven acá, ¿para quién era el mensaje de Isaías? Lo dijimos al principio. Era para el pueblo de Israel, específicamente para Judá, ¿verdad? Pero ¿y por qué aquí le está hablando a Sodoma y a Gomorra? ¿Será que se confundieron? ¿Se cruzaron ahí algunos cables? No, es una manera figurada de referirse al pueblo de Judá. Y ahora ustedes recuerdan, ¿qué le pasó a Sodoma y Gomorra y cómo eran ellos? Eran unos pueblos que perversos. No había ninguno bueno, todos estaban, mejor dicho, mancomunados, pero para hacer lo malo. Y fueron destruidos. Y ahora de esta manera es llamado el pueblo de Israel, Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacían para que Dios los llamara de esta manera? Y vuelvo y les digo, el pueblo de Dios se le olvidó quién era su Dios. El pueblo de Dios ahora era más semejante a Sodoma y a Gomorra. Eli. Sodoma y Gomorra era un pueblo sin Dios. Entonces el Señor le dice a ellos Sodoma y Gomorra, porque siendo los hijos de Dios, siendo el pueblo de Dios, tal cual un pueblo. Gracias, Eli. Sí, exacto. Sodoma y Gomorra como muestra de un pueblo ateo, como muestra de un pueblo sin Dios. Y ahora a él se les atribuye este calificativo. Pero es interesante, un pueblo sin Dios le hace culpa a Dios. Uno diría, no, o sea, por eso es que no tienen Dios, porque no hacen cosas que hace la gente que va a la iglesia, no hacen cosas la gente que adora a Dios. Pero miren lo que dice Isaías, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Ah, pero ven acá, entonces, si hacían sacrificios, este pueblo de Sodoma y Gomorra era bien raro, porque sí hacían sacrificios. Ahora uno puede decir, no, pero es que de pronto le hacían sacrificio a otros dioses, entonces uno diría, bueno, pues sí. Pero miren lo que sigue diciendo. Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Aquí ya sí se va complicando la cosa, porque lo que se están describiendo es el sistema de sacrificios del pueblo de Israel. Es decir, ellos sí estaban siguiendo la religión en lo que respecta a los rituales. Y miren que habla de la grosura y del buey y de los animales puros o animales limpios utilizados para esos sacrificios. Entonces, no le estaba hablando a un Sodoma y Gomorra que está entregado en el mundo, en el pecado y haciendo las cosas que uno diría que mal son. No, le está hablando a un pueblo que hacía los ritos que Dios mandaba. Le está hablando a un pueblo que aparentemente se veía religioso, pero no lo era. Sigue diciendo el versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestra mano? Cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios, le está diciendo, sí, ustedes están haciendo algo que yo mandé, pero yo no les pedí eso que están trayendo. Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. ¿Saben? El incienso es un perfume. Era en Levítico describen que era una receta que nadie más podía repetir, con especias, con tal, pues, tanto de esto, tanto de lo otro, y quedaba un perfume exquisito al quemarlo, pero nadie más podía. Imagínese usted en el contexto de la iglesia, pues que pues no tiene nada que ver con el santuario, como decir, no, es que en la iglesia le echan un aromatizante, mejor dicho, pero eso no se puede usar para ninguna casa, solo es para el de la iglesia,
por decirle así cualquier ejemplo. Miren, sigue diciendo el versículo 13. La luna nueva, sábado, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Vuestras fiestas son una iniquidad. Es decir, Dios le está diciendo, todo el ritual que ustedes hacen no me gusta, no me sirve, yo no les estoy pidiendo eso. Y cualquiera diría, desde ahí se acabó el sistema de sacrificios. No, pero es que ellos no estaban haciendo el sistema de sacrificios como corresponde. No en lo superficial podía estar perfecto. De pronto si uno venía a hacer la inspección como las de bioseguridad, muestra cordero, bien. ¿Cuánto? 1 año, bien. Blanco, bien está. ¿Qué hora es? Sí, lo hicieron a la hora que es. El incienso, bien. O sea, verificaban todo el rito y todo estaba perfecto. El problema era de adentro. El problema era el sentir verdadero del pueblo. Y aquí quiero hacer una anotación en esa segunda parte del versículo 13. Tenían como fiestas, como días célebres, días festivos, la luna nueva, el sábado y las asambleas. Aquí no están hablando del sábado semanal propiamente dicho para significar. Viste que ahí está diciendo que a Dios no le gusta el sábado. Eso sería una manera errónea de interpretarlo. Aquí lo que nos está diciendo es que la manera en que están practicando estos ritos, y en especial la luna nueva, el sábado, todas estas fiestas se volvieron sencillamente un ritual, una forma, igualito que nos puede pasar a nosotros hoy con el sábado semanal, el sábado que hace parte de los 10 mandamientos, con ese. Si usted no se está conectando con Dios, si el sábado para usted no es una delicia santa, cuidado y le está pasando lo mismo, que se está volviendo pura forma, cómo me visto, qué hablo, qué digo, pero por dentro nada. Así que Dios está cansado, la lección lo llama ritualismo putrefacto. Me pareció bastante interesante la expresión. Y hago el énfasis, no es con esto que Dios está diciendo, ya no quiero ningún ritual, ninguna fiesta, todo eso está mal, no. El problema era que el pueblo no tenía a Dios, pero aparentaba tener a Dios. Y era tal la apariencia que Dios lo describe mejor como Sodoma y Gomorra. Así que cuidémonos nosotros de ser llamados Sodoma y Gomorra. La segunda parte de la lección, que está sobre todo situada en el capítulo 5, nos habla de una viña que se nos explica que es un canto. Y les digo, el libro de Isaías utiliza mucha poesía, muchos elementos literarios para describir o para relatar. Y esta es muy particular. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice, ahora cantaré por mi amado un canto de amor por su viña. Ahora les voy a contar un poema. Más o menos así está diciendo Isaías. Y dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Una viña, un cultivo de vid, un cultivo de uvas en un lugar fértil. Esperaría uno que pues todo salga bien. Y miren lo que dice, versículo 2. La había cavado, despedregado y plantado de vides selectas. Es decir, eran unas plantas, ¿verdad?, que iban a dar un buen fruto porque eran plantas selectas, no era que era monte ni nada de eso, cosas silvestres, no, eran seleccionadas. La segunda parte del versículo 2. Había edificado en ella una torre
y un lagar. Lagar es para machacar la uva y pues sacar el jugo de uvas. Todo estaba, mejor dicho, bien acondicionado. Bueno, aquí van las vides, esta es la parte donde las recojo, acá es la parte donde machaco y saco el fruto y todo eso. Estaba todo bien planificado. Pero dice la tercera parte del versículo 2, y esperaba que diese uvas buenas, ¿y qué pasó? Y dio uvas silvestres. Es decir, todo estaba preparado para que diera uvitas, buenas uvas, y dio ¿qué? Uvas silvestres. Uvas que no sirven para el consumo. Uvas que no es lo que... Imagínense que usted esté cultivando tal. Bueno, yo nunca he visto una vid, entonces por eso voy a poner ejemplo los mangos, y usted coloca ahí unos árboles de mango, y ¿qué mango es ese? No, este es mango manzana, este es unos mangos así y tal, y uno todo esperando, pasan los años que requiere eso para, y cuando va usted, no es mango, sale otra cosa, imagínense. Qué chasco. Versículo 3. En el canto, el que lo está relatando, dice que llama a los vecinos y pone, les participa esa situación tan triste en la que está. Versículo 3. Ahora, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Imagínense, vecino, lo que me pasó. No, hice un negocio y, mejor dicho, miren cómo salió. Imagínense algo así. Versículo 4. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese buenas uvas, dio uvas silvestres? Versículo 5. Ahora os diré lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado para que sea consumida, y derribaré su cerca para que sea hollada. La abandonaré para que no sea podada ni cavada, y crecerán cardos y espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deliciosa. Esperaba juicio y hubo asesinato. Esperaba justicia y hubo clamor. Esta figura que se utiliza con este poema fue algo similar como lo que hizo el profeta Natán con David. ¿Recuerdan? David había cometido adulterio, asesinato, mentira, mejor dicho, hizo todo un kit de pecado para quedarse con Betsabé y todo esto. Y viene Natán de parte de Dios y le empieza a contar una parábola acerca de un hombre que tenía una oveja y dice que era un hombre que tenía muchas ovejas, pero había un hombre que tenía una sola ovejita y esta persona de manera abusiva, en vez de tomar de sus ovejitas, de sus muchas ovejas que tenía, va y le quita la única ovejita que tenía la otra persona y la mata y todo eso, y dice que esa persona amaba tanto esa ovejita que la cuidaba, dormía con ella, mejor dicho, tenía un cuidado especial. Cuando Natán le cuenta esa historia a David, ¿qué le hace David? Se enardece, le da tanta rabia, le dice, pero qué abusivo, esa persona merece morir. Y Natán que le dice, David, ese hombre eres tú. Ese mensaje derrumbó a David, a los reyes no se les podía estar regañando, ¿no? Tú no podías estar diciéndole, rey, te equivocaste, había que tener cuidado con ese tema. Pero cuando pasa esto, no, a Natán le dio el mensaje y David entendió claramente. Ahora con este poema se explica a David y él le dice, hombres de Judá, de Jerusalén, ¿ustedes qué harían si tienen una viña así? Cualquiera diría, no hombre, quemen eso, destruyan eso no sirve tanto invertirle para nada. Y le dice, bueno, esa viña es el pueblo de Dios y las plantas son ustedes, varones de Judá y de Jerusalén. Podríamos extendernos y quisiera que siguieran leyéndolo y analizándolo en casa. Me quedaré con el siguiente punto, en el versículo 4.
¿qué más había de hacer a mi viña? Saben, Dios ha hecho todo por nosotros. No hay algo que usted pueda decir, pero es que esa persona se perdió fue porque Dios no... No, no hay nada que usted pueda decir, porque Dios lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Y es ese amor lo que nos debe cautivar, es ese amor lo que nos debe hacer recapacitar. Miren, cuando lees Isaías y pues lo que hemos estudiado, se ve que el pueblo está mal, que el pueblo está haciendo cosas muy feas al punto de que son llamados Sodoma y Gomorra, pero Dios, ¿qué está haciendo? Los sigue llamando, los quiere restaurar. Y hoy Dios nos quiere restaurar a cada uno de nosotros. No sé cuál es el pecado rojo que tienen por ahí. No sé cuáles son esas uvas silvestres que estamos dando de fruto en vez de dar buenas uvas, pero Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros. Así que esperamos que a través de este estudio y de la devoción día a día podamos encontrarnos con Dios y Él pueda recuperar su vid, pueda ya no dar uvas silvestres, sino dar buenas uvas por su trabajo, pero dejemos que sea Él el que obre. Busquemos el perdón de Dios, expongámonos a su trabajo para que sea Él quien nos perdone y nos pueda transformar. No trates de hacerlo tú a tu manera porque no va a funcionar. Jenny. Súper. El Señor en este texto, fíjate, está señalando, pero Él no señala para destruir. Él señala para hacerte un llamado de perdón. Y es lo interesante. Los seres humanos normalmente, ¿qué hacemos? Señalamos y ponemos el dedo sobre la llaga y seguimos poniendo el dedo sobre la llaga para que la persona se sienta aún peor de lo que se puede sentir por haber hecho una falta. El Señor no, el Señor está llamando, nos llama para ofrecernos un perdón, ¿verdad? Y ofrecernos un camino de esperanza. Y es eso lo interesante aquí, que Él nos está abriendo el camino, nos dice, por ahí es que es, porque nos está cuidando, nos está haciendo todo lo posible para que demos buenos frutos. Y no nos quedemos, si lo comparamos con la parábola de la que estamos hablando, y no nos quedemos como los silvestres, como lo peorcito que hay por ahí, vamos a intentar a ver qué hacemos con ellos. Entonces, es lo interesante aquí, el Señor nos busca para ofrecernos perdón. Gracias, Jenny. Sí, así que quiera Dios que podamos nosotros aceptar ese llamado de amor. Vuelvo y les digo, no se trata de, ay, qué mal estoy, voy a ver cómo me lavo estas manchas rojas, porque no se quita. Para podernos lavar, necesitamos exponernos a Dios. Y es Él el quien nos lava, es Él el quien nos perdona, es Él el quien nos transforma. Así que aceptemos la invitación de Dios e invitemos a otras personas a acercarse a Dios. Cuando alguien se equivoca, no necesita señalamiento, sino necesita a Dios. Ayudémoslo a ir a Dios. Seguramente lo ayudamos a ir a Dios tal vez con una exhortación, ¿verdad? Llamando la atención para que vaya, es posible, pero tal vez también necesites un abrazo. Bueno, ahora con la pandemia no tanto, pero un acercamiento, un llamado de amor para que sea Dios quien le transforme. Vamos a orar y de esa manera finalizamos el repaso de la lección. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Dios, porque tú nos hablas a través de tu palabra y porque nos muestras que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, tú nos buscas con amor, nos muestras tu misericordia. Permite, Dios, que no nos dejemos distraer por lo superficial, que no nos creamos que porque nos vemos de una u otra manera
estamos bien porque tú conoces nuestro corazón. Límpianos, Dios, para que podamos estar acorde a tu voluntad. Guárdanos del mal, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.